Muy bien. Estamos estudiando entonces, mi hermano Brian, el capítulo 1 del libro del Apocalipsis y lo estamos estudiando de una manera histórica, un análisis histórico. Eso significa un análisis del tiempo de Juan y de la geografía de Juan. Juan estaba, mira, en el mar Egeo preso, en la isla de Patmos. Vamos a hacer exégesis de algunas palabras, vamos a extraer las raíces de las palabras originales para entender más su significado. Vamos a ver un análisis textual y teológico. El versículo dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Vamos a escudriñar este versículo. La revelación en el griego es apocalipsis y simplemente significa revelar. Como ya te he enseñado, el nombre Apocalipsis no tiene nada de desastres naturales, ni de catástrofes, ni de tsunamis, ni de guerras, ni de bombas atómicas. El nombre simplemente significa revelar. Pero el libro contiene juicio que solamente Dios va a enviar a este mundo. Te había comentado, y usted mismo lo ha visto, de que Hollywood, que por supuesto es manejado, es una de las armas de Satanás para el dominionismo, para dominar la mente del ser humano, saca películas apocalipsis y saca desastres naturales. ¿Para qué hace eso? Eso lo hace para que la gente tenga miedo del apocalipsis y no lo lee. Eso lo hace para que la gente tenga miedo de la Biblia y no lo lea. Eso lo hace para que la gente rechace a Dios. Continúo. La revelación de Jesucristo. Acá encontramos dos nombres: Jesús y Cristo. Unido Jesucristo. Déjame expresar primeramente el nombre Jesús. El nombre Jesús aparece 612 veces en los 4 evangelios. Y es el nombre que el propio Dios se puso desde su nacimiento hasta la muerte y muerte de cruz. El nombre Jesús es el nombre terrenal de Dios. Es el nombre de su humanidad. Mira qué interesante. Mírame acá ahora para hacer algo figurativo. El verdadero Dios, el único Dios creador de los cielos y de la tierra, es un solo Dios en 3 personas. La segunda persona de la Trinidad vino al mundo de los hombres, como dice Pablo en Gálatas 4:4, en el cumplimiento del tiempo. Él es Dios en la segunda persona. Y cuando Él entra al mundo de los hombres, en su divinidad, Él es revestido de humanidad. Ya te voy a explicar. ¿Qué significa? Que cuando Dios, a través de su Espíritu Santo, pone el esperma en María, porque no fue José, pone el esperma con el cromosoma Y. ¿Por qué el cromosoma Y?
Las mujeres, mi hermano Brian, tienen dos cromosomas, XX, y el hombre tiene el cromosoma X y Y. Si una expulsión de eyaculación de 500.000 de espermatozoides ingresa un espermatozoide al vientre fértil de la dama y entra el cromosoma Y, inmediatamente los dos cromosomas de la mujer XX con el cromosoma Y del hombre empieza la unión masculina. Pero si el hombre bota el cromosoma X con los dos cromosomas de la mujer, las 3X forman la mujer. El amado Espíritu Santo, Dios en la tercera persona de la Trinidad, puso el cromosoma Y en el vientre fértil de María. Y en esa unión inmediatamente de los gametos, mira, en esa unión comienza esa semilla, pero en esa semilla estaba la divinidad de la segunda persona de la Trinidad. Es un poco difícil, yo lo sé. La divinidad estaba en el vientre de María y sobre la divinidad fue revestido de humanidad. Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Poco a poco vas a aprender eso. 100% Dios, porque estaba ahí la divinidad, estaba la segunda persona de la Trinidad, porque el Padre envía al Hijo al mundo. ¿100% hombre? Porque el hombre, para ser humano, tiene que tener espíritu, tiene que tener alma y tiene que tener cuerpo. Usted, mi hermano Brian, tiene espíritu, usted tiene alma y usted tiene cuerpo. Si usted le faltara uno de los tres, usted no es un ser humano. Jesús tenía espíritu de hombre, Jesús tenía alma de hombre, Jesús tenía cuerpo, carne de hombre. O sea, Jesús tenía la triunidad que dice Pablo en Primera de Tesalonicenses, búscalo. Primera de Tesalonicenses, lee la Biblia, por favor, capítulo 5, versículo 23. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en el libro de Tesalonicenses, capítulo 5 versículo, ¿cuál me dijo? 5:23. 5:23, lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te diste cuenta? Pablo está escribiendo a la iglesia de la ciudad de Tesalónica y Pablo les dice, el mismo Dios de paz, Dios es el que da la paz verdadera. El mismo Dios de paz os santifique. Dios nos va a santificar. ¿Cómo nos santifica? Nos santifica a través de la sangre de Cristo, y la doctrina de la santificación en el creyente es progresiva.
¿Qué significa eso? De que uno va santificándose en sus actitudes, en las obras, en sus conductas, progresivamente, porque la palabra cuando la escuchas, te corrige, te instruye. No hagas esto, no hagas el otro, te va corrigiendo, te va santificando aún tus actitudes. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. Por lo tanto, el hombre tiene espíritu, alma y cuerpo. El hombre es un ser tripartita, como lo está describiendo Pablo. El hombre es un ser tripartita, como lo describe Pablo en Primera de Tesalonicenses 5:23. Tripartita. Tripartita. Entonces, Jesús, ya sabemos que es el nombre terrenal, el nombre que Dios se puso desde su nacimiento hasta la muerte y muerte de cruz. Mateo, Marcos, Lucas y Juan aproximadamente son 612 veces que aparece el nombre Jesús. A partir del libro de Hechos de los Apóstoles, recuerda que ya existe tu cuadro. El Nuevo Testamento, ¿cuántas subdivisiones tiene? 5. No Sí, estudié. No estudié, pero sí era 5. ok. El Nuevo Testamento tiene 5 subdivisiones. Mira, la primera subdivisión, los 4 evangelios. La segunda subdivisión, el libro de los Hechos de los Apóstoles. En los 4 primeros evangelios, en la primera subdivisión, el nombre Jesús florece 612 veces. Y en la segunda subdivisión, en el libro de los Hechos, Brian, en el libro de los Hechos, ahí mengúa el nombre Jesús y florece el nombre Cristo, de ahí para adelante. El nombre ¿Por Cristo, qué? ya te explico. Al principio te dije que el nombre Jesús es el nombre de su nacimiento Ujú. hasta la muerte de Ah, cruz. ya, sí. Ya, O sea, él nació en Belén y murió en los últimos capítulos de Mateo. ya. Y el nombre Cristo en el griego es Christos, significa ungido. Y este nombre, Cristo, florece a partir de Hechos de los Apóstoles hacia adelante. Ahora, en el Antiguo Testamento aparece el nombre Mesías. El nombre Mesías en el hebreo es Mashiach y significa ungido. Por lo tanto, Mesías significa ungido y Cristo significa ungido. ¿Lo entiendes o te lo hago en la pizarra? No, sí la entendí. Cuando tú escuches Mesías, en el hebreo es Mashiach. Mashiach significa ungido. Y cuando tú escuches Cristo, en el griego, en el Nuevo Testamento es Christos. Y significa Cristos. también ungido. Ungido. Ujú. Entonces, acá vemos algo interesante. La revelación de Jesucristo. Cristo. Acá vemos el nombre terrenal y el Y título de ungido. ungido. Interesante. ¿Qué Dios le dio? ¿Qué Dios le dio? El Padre, para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Suceder pronto, es futuro. Literalmente significa
enseguida, una tras otra. Mira, el libro del Apocalipsis es un libro futurista y eso es lo que significa escatología. La escatología es el estudio de la historia del futuro. Voy a volvértelo a decir. La revelación de Jesucristo que el Padre le dio. ¿Quién le dio a Jesucristo la revelación? El Padre. Padre, Vamos a leer de nuevo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio, que el Padre le dio, ¿para qué le dio? Para manifestar a quién? A sus a siervos sus siervos, las cosas que van a ¿qué suceder van a suceder? en el Ujú. futuro, pero cuando pasen va a ser una tras otra. Habla de los juicios Amén. y la declaró, dice, enviándola por medio de su ángel. La palabra ángel en el Antiguo Testamento, en el hebreo, es malak y en el Nuevo Testamento es ángelos. En ambos significa mensajero de Dios, mensajero del Altísimo. Sigo leyendo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Escúchame bien. La palabra siervo en el griego es doulos. Recuerda de que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y algunas partes en arameo, como Daniel, el libro de Esdras. Eso lo tienes en tu mapa bíblico. Y el Nuevo Ujú. Testamento fue escrito en griego. Tienes que estudiar tu mapa porque voy a trabajar con eso para preparar tu mente más. Tú eres mente fresca, tranquilo. Vas leyendo ahí echado ahí. Pégalo en tu pared o en el techo. Te echas en la cama y lo ves o lo pegas al frente de la pared. Si Ujú. tú quieres, puedes ponerle un cartón abajo para que no se doble. Te consigues unos cartones y lo encuadras y lo pegas ahí, ¿no? Y lo tienes paradito ahí en alguna posición que sin necesidad de pegarlo, lo ves. La palabra doulos deriva una palabra que se llama douleo. Douleo significa ser esclavo. Por ejemplo, quiero explicarte qué significa eso. Vámonos, por favor, a ver, déjame encontrar lo que quiero enseñarte. Estoy trabajando con la Biblia. Acá está. Vamos al libro de Romanos capítulo 1, versículo 1. Y léeme el primer versículo, por favor. Romanos capítulo. 1, versículo 1. Listo. ¿Cuál es la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en el libro del Nuevo Testamento?
No, ¿cuál es la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 1? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para ser apartado para el Evangelio de Dios. Ahí nomás. Mira, acá aparece la palabra siervo, al igual que la que está en la computadora. Ajá, En el siervo griego de... sería doulo, doulos. Ya, Ahora mira, Pablo doulos de Jesucristo. Así diría en el griego. todos los de Jesús. Ya, Ajá, esa palabra doulo deriva la palabra douleo, que significa ser esclavo. Pero no un esclavo como nosotros conocemos que antiguamente vendían a los hombres, sino que un entonces, esclavo por amor a Cristo, un prisionero por amor a Cristo. Por ejemplo, yo trabajo en la obra 24/7, soy un esclavo de Cristo. Mientras que otros están paseando o haciendo otras cosas de vanidad, yo doy clases formando discípulos en el mundo. Soy esclavo de Cristo. todos El los de Cristo. doulos de Cristo. ¿Te das Ajá, cuenta? Ahora, otros el domingo se van a la playa, los cristianos nos vamos a la casa de oración. Somos esclavos por amor de Cristo. sí, Lo que Pablo está diciendo acá, Pablo, esclavo de Jesucristo. claro. Un esclavo es una persona dependiente de Cristo. ¿Ok? Ahora todo tiene sentido. Oh, perfecto. Ahora, tú no eres esclavo todavía, pero te das cuenta que Dios te está acercando cada vez más a Él. Vas al culto, tienes clases y Dios va tomando posición en tu vida. Ahora ya escuchas las devocionales, a veces oras con nosotros, escuchas los WhatsApp de la Escuela de Teología, escuchas música cristiana. Dios va tomando posesión hasta que te vuelve un esclavo. Va a ser ¿Por qué? esclavo. Porque el que comienza la obra en tu vida tiene la autoridad soberana para terminar. Muy bien, Amén. vamos a escribir unas palabras más ya para acabar. Con negro, Dios no entrega sus misterios a cualquiera. Dios no entrega sus misterios a cualquiera, coma. Dios entrega su palabra a sus siervos. Del griego doulos. Y se deriva la palabra griega douleo, que significa ser esclavo. Ya sabes que todo lo que es griego, doulos, siempre es morado, versículos bíblicos con rojo y el resto con negro. No hay por qué estar diciéndolo a cada rato. ¿Te diste cuenta? Acá nos damos cuenta que Dios no entrega sus misterios bíblicos a cualquiera, sino a aquellos que dependen de Él, aquellos que Amén. tienen comunión con Él, aquellos que son prisioneros, esclavos voluntarios por amor. ¿Te diste cuenta? Ya vas Amén. entendiendo el amor tan grande de los hombres de la Biblia y de nosotros también hacia Dios.